Hablaremos en esta plática sobre qué es un hombre equilibrado. Un hermano preguntó en una clase anterior de qué trata el trabajo. Dicho hermano hace algún tiempo que está en este grupo y la situación se le presentó formulada de esta manera. Se le dijo o se le respondió: ¿por qué hemos de trabajar sobre nosotros mismos? ¿Por qué hemos de observarnos a nosotros mismos? ¿Por qué hemos de apartarnos de las emociones negativas, de la consideración interna y de todas esas cosas semejantes? Estas cuestiones o preguntas son muy raras y se presentan de cuando en cuando. Por eso es importante que nosotros analicemos por qué las personas de edad o las jóvenes han de trabajar sobre sí mismas. Les puedo andar bien o mal en la vida, pueden ser felices o no en la vida. Por lo tanto, ¿por qué han de trabajar sobre sí mismas? Esto nos lleva a una pregunta fundamental, que fue la que hizo el hermano: ¿de qué trata el trabajo? O sea, ¿por qué el trabajo existe en la vida y por qué ha existido siempre en diferentes formas, en diferentes disfraces, por decirlo así, religiosos o no? ¿Por qué he de hacer lo posible para observarme y separarme de las emociones negativas? ¿Por qué no he de difamar? ¿Por qué no debo decir a una persona lo que pienso realmente de ella? ¿Por qué no he de gastar mis emociones negativas a todo lo largo del día sobre todas las personas con quienes me encuentro? ¿Por qué he de hacer otra cosa además de comportarme como lo hago naturalmente? ¿Por qué he de intentar cambiar mi conducta hacia la vida, hacia la gente, hacia las circunstancias y eventos? ¿Por qué no he de odiar cuando tengo ganas de odiar? ¿Por qué no he de matar cuando siento deseos de matar? ¿Por qué no debo decir siempre lo que me gustaría decir y comportarme como deseo comportarme? Este trabajo se refiere al despertar del sueño. O sea, el trabajo trata de que nosotros despertemos del sueño en que nos encontramos en estos instantes. Ahora bien, ¿qué es este sueño? Cuando usted está dominado por una pasión, se comporta de cierta manera. En ese estado de pasión,
puede hacer incalculable daño por lo que dice y lo que hace. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta cuando usted está dominado por una pasión. Si está dominado por esa pasión y se comporta según lo que le hace sentir esta pasión, ¿está usted despierto o dormido? ¿Está usted hipnotizado? Tal vez luego comprenda que dijo cosas injustas o las hizo y se pregunte por qué se comportó de esa manera. Pero mientras usted estaba bajo el hipnotismo de esa pasión, pensaba que todo lo que decía o hacía era justo. Cuando la pasión se extingue, es probable que sienta que se extralimitó en lo que dijo o hizo. Fíjense lo que digo, es probable. Esto significa que en la vida ordinaria comprende hasta cierto punto que estaba dominado por el hipnotismo, o sea que estaba dormido. Lo que lo hipnotiza y lo hace dormir es la pasión. Al mismo tiempo, justifica al punto esta pasión y su comportamiento cuando estaba dominado por ella, diciendo que era perfectamente justo. Sí, al autojustificarse hace que usted siempre tenga la razón. La gente cuya psicología es más grosera ni siquiera se da cuenta de ello. La gente cuya psicología es más fina siente una punzada de remordimiento, pero se justifican instantáneamente a sí mismos, o sea, se colocan en una posición justa, pero muy pocas personas comprenden que no pueden confiar en sí mismas en los momentos de pasión. Eso es lo que nosotros generalmente vivimos, o para ser más exactos, siempre vivimos. Cuando estamos metidos en el yo de la ira, que nosotros decimos a otra persona una enorme cantidad de barbaridades, pues en ese momento que estamos bajo la hipnosis de ese yo psicológico, sentimos y pensamos que le estamos diciendo la verdad o lo justo a esa persona. Cuando ese yo de la ira se disipa porque otro yo lo ha desplazado, entonces llegamos a sentir y a pensar que dijimos cosas que no debimos decir jamás a esa persona. En ese momento, pues, hasta podemos pensar que fuimos un poco groseros, no mucho, porque viene un momento de justificación, un momento en que nosotros llegamos a pensar que fue justo, porque eso es lo que es la justificación, pensar que lo que hemos dicho o hecho es justo. Entonces, cuando estamos bajo el efecto de la ira, estamos bajo la hipnosis
de ese elemento infrahumano. Y como es obvio, sentimos, pensamos y actuamos creyendo que todo es absolutamente justo, justificable. Y así no sucede con cada uno de los miles y miles de elementos infrahumanos que llevamos en nuestro interior. Así nos pasa con la lujuria. Cuando nosotros estamos con una persona del sexo opuesto, que de pronto nos identificamos con la forma de su cuerpo, que es alta, que tiene los ojos así o asado, etcétera, no hay duda que estamos bajo el poder siniestro de un yo lujurioso. En esos momentos de pasión sentimos incluso que amamos a esa persona. Unos yoes dirán, es justo, yo me merezco esa persona, ¿por qué no? Pero cuando la lujuria ha sido satisfecha, cuando hemos adulterado o hemos fornicado, incuestionablemente se ha disipado esa pasión lujuriosa. Entonces vemos otra situación. Pero algunas personas obviamente no la ven, porque tienen esas personas una psiquis muy grotesca. Mas otras personas tienen una psiquis más fina, más sutil, y alcanzan a vislumbrar que han metido la pata, han cometido un grave error. Sin embargo, surge la justificación a ese estado de hipnosis. Y venimos, en vez de enderezar el entuerto, con esa justificación nos vamos a sentir un poco mejor, pero para unos elementos psicológicos, obviamente, no para el ser ni para la conciencia. Posiblemente esos elementos digan de que tú te mereces una persona que te adore, que sea tierna contigo, que te tenga en cuenta, y 50,000 cosas por el estilo. Así pues, el trabajo trata es de no caer en esa hipnosis de los yoes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. El hombre dormido o la mujer en ese estado está siempre gobernado por diversas pasiones y estados de ánimo. La gente se pregunta en este trabajo, cuando oye decir por primera vez que todos estamos hipnotizados, que no comprende en primer lugar cómo pueden estar hipnotizados por sus pasiones. Dicen que saben siempre lo que están haciendo. No se dan cuenta que no son libres, sino que están gobernados por diferentes clases de pasiones. Son muchas las pasiones que actúan sobre la vida para mantener a la humanidad dormida.
Mientras la pasión siga obrando sobre usted, usted está dormido y en ciertos casos hasta puede asesinar bajo la influencia de las pasiones que actúan sobre la humanidad. Este es un ejemplo de lo que significa decir que la humanidad se mantiene dormida. Este es el origen de la propaganda. Todo lo que se propone el trabajo es deshipnotizar. Es el deshipnotismo del hipnotismo de vida. La vida externa nos hipnotiza con sus eventos. La guerra, por ejemplo, es un evento típico. Todos quedamos hipnotizados cuando se pronuncia algún gobernante, algún líder, que tenemos que ir a la guerra para defender la democracia, la patria, la religión y así. El estudio de los hipnotismos de vida es muy interesante, en especial cuando se lo aplica a uno mismo y se ve hasta qué punto se está hipnotizado en todo momento. Lo que se desea sinceramente hacer según uno mismo es muy diferente de lo que se hace según la intrepidez de la vida. Todas estas cosas nos mantienen dormidos, pero lo que nos mantiene dormidos más que todas las cosas son nuestras querellas domésticas, nuestras dificultades domésticas, nuestro creer que los otros son conscientes. Cuando digo doméstica, pues me estoy refiriendo a las cosas comunes y corrientes que incesantemente pensamos, sentimos y hacemos. O sea que están dentro de uno mismo. Por regla general, un hombre hipnotizado se casa con una mujer hipnotizada. Y luego su vida de casado consiste en vencer su autohipnotismo. Y si no están en el trabajo, obviamente vendrá el fracaso. Ese ha sido el gran problema de los matrimonios, que se casan autohipnotizados. El uno cree amar con todas sus fuerzas a esta mujer. A su vez, la mujer piensa firmemente que adora con toda su alma a ese varón. Pero como quiera que no se dan cuenta que están hipnotizados, luego que se satisface la pasión animal lujuriosa, entonces vienen los problemas, como hemos tratado muchas veces sobre las causas de los divorcios. El mayor hipnotismo de la vida estriba en que se piensa que se encuentra uno cumpliendo ciertas labores para llegar a la meta en la vida. Fíjense ustedes, uno sin saberlo convierte en su meta el poder y las posesiones. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Eso lo hipnotiza aún más a uno en la vida, tener una meta. El estudiante
tiene su meta de llegar a ser médico, ingeniero, un profesor, licenciado. El padre de familia tiene sus metas: tener una buena casa, una buena posición económica, para que a sus hijos nunca jamás le hagan falta nada. Pero obviamente la gente nunca se ha autoestudiado, jamás han dirigido la atención intencionalmente hacia adentro de sí mismo, y eso no les permite ver, evidenciar meridianamente que esa es la situación que lo hipnotiza a uno más en la vida. Pues obviamente, si usted no ha comprendido que su meta no le proporciona nada y que no lo lleva para ninguna parte, entonces no podrá entender de qué trata este trabajo. Sí, hermanos, necesitamos comprender que el trabajo trata sobre deshipnotizarnos, de no ser víctima de los propósitos de la vida. Pero miremos un aspecto, parece, y vemos que existe la tendencia en el presente estado del mundo. O sea, la gente piensa, considera que toda la gente, todos los que estamos aquí sobre la faz del planeta Tierra, pertenecemos a un mismo nivel de conciencia. El trabajo obviamente no enseña eso. El trabajo enseña que las gentes son diferentes. Repito, no lo enseña en un sentido social o político, sino psicológico. Las gentes son fundamentalmente diferentes psicológicamente, y aunque tengan la misma profesión, el mismo color, aun cuando vivan en el mismo país, entre unas y otras, psicológicamente hay grandes diferencias. Uno de los puntos de vista más interesantes que el trabajo nos ofrece acerca del hombre es que, hablando psicológicamente, hay diferentes categorías de hombre. Por esta razón, el trabajo habla del hombre número 1, del número 2, del número 3, del número 4, del número 5, del número 6 y del número 7. Ahora bien, la categoría aplicable al hombre número 1, al hombre número 2 y al número 3 se refiere a la humanidad lunar, a la humanidad mecánica, que podríamos decir el círculo inconsciente de la humanidad lunar. El hombre número 1 tiene sus centros de gravedad, ya sea en el centro motor o en el centro instintivo, o en ambos. Es el hombre instintivo por naturaleza. Entonces, ahí reside
ahí vive, en esa función de la máquina humana. Por otra parte, el hombre número 2 tiene su centro de gravedad en el centro emocional. Y el hombre número 3 lo tiene en el centro intelectual. El trabajo enseña que estos 3 tipos son hombres mecánicos, son hombres unilaterales y por eso no están equilibrados. Es decir, cuando me refiero a hombre, estoy también tratando a la cuestión de la mujer. El hombre número 1, el hombre instintivo, pues no se comprende, no se entiende con el hombre número 2 ni con el hombre número 3. Psicológicamente hablan diferente idioma. A su vez, el hombre número 2 no entiende al hombre 1 ni 3. Y el hombre número 3 no entiende en absoluto al hombre 1 y 2. El hombre número 1, número 2 y número 3 se conoce como la Torre de Babel, confusión de lenguas. Un hombre debe ser un hombre número 4 para que pueda llegar a ser consciente, porque el hombre número 1, número 2 y número 3 pues ciertamente son inconscientes. El hombre número 4 es el hombre equilibrado. El hombre número 5 es el hombre que ha fabricado un cuerpo astral. El hombre número 6 es el hombre que ha fabricado un cuerpo mental. Y el hombre número 7 es el que ha fabricado el cuerpo causal. Así pues, que el hombre número 7 es el verdadero hombre, el hombre en el sentido más completo de la palabra. Decíamos en una clase anterior, ¿por qué fracasan los grupos gnósticos? ¿Por qué las actividades que nosotros o que los grupos llevan a cabo nunca tienen un final de triunfo? Pues decíamos que la respuesta es que la gente viene a estos estudios, se le dice que hay que volvernos hombres equilibrados, que hay que subir por la escalera del ser, por la escala del ser. Se le dan las claves, se le dice que para dejar de ser hombre 1 o 2 o 3 hay que eliminar la falsa personalidad. ¿De qué está constituida la falsa personalidad? De ingredientes perjudiciales, de yoes que a simple vista se ven. El yo de la ira, el yo del odio, de la mala voluntad, de los celos, del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, de la mentira, etcétera, etcétera, etcétera.
Si nosotros, al llegar a un grupo gnóstico, nos proponemos, nos hacemos ese propósito de convertirnos en hombre número 4, con lo cual hemos dado un gran paso, porque el escalón más bajo del reino de los cielos, o sea, el primer escalón, es el hombre equilibrado. Entonces, tenemos que proponernos a eliminar esa falsa personalidad. Lamentablemente, por un lado, el estudiante que llega, la persona que llega, no escucha lo que dice el trabajo. Por otro lado, continúa hipnotizado por los dogmas, por las creencias, por el sectarismo religioso. Lo único que ha cambiado es de escuela. Viene de una escuela donde se le han implantado una cantidad de necedades y mentiras. Y al llegar aquí, no escucha que tiene que cambiar. Y se cree que es una buena persona, que es un buen ciudadano, un buen padre, etcétera, etcétera. Y no se propone a eliminar, a desintegrar, pues, esa situación de la falsa personalidad. Por lo tanto, si no elimina esa falsa personalidad, no va a poseer un centro de gravedad permanente. Y un sujeto que no tenga un centro de gravedad permanente es un sujeto que no es competente para llevar a cabo una labor con éxito dentro de nuestros grupos. Obviamente, no existiendo una verdadera individualidad, no existiendo un hombre equilibrado, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Si no existe el hombre equilibrado, si continuamos como hombres 1, 2 o 3, si no hay un sujeto responsable en nuestro interior, ¿cómo vamos a tener continuidad de propósitos? Dentro de nosotros, bien sabemos que viven muchas personas. Por lo tanto, el sentido pleno de la responsabilidad no existe en cada uno de nosotros. Aquí, por ejemplo, individualmente, por decirlo así, o en grupos, hemos delegado funciones, hemos colocado tareas, hemos formado, por ejemplo, grupos sobre el Instituto de Caridad Universal, grupos sobre las damas gnósticas, grupos culturales, grupos psicológicos. Y hasta el momento, hermanos, todavía no existe un grupo
que diga, aquí tenemos resultados, aquí tenemos el trabajo realizado. Si preguntamos, por ejemplo, ¿dónde está el director de cuestiones sobre la caridad universal? ¿Qué está haciendo? Yo creo que hasta se le olvidó. Si le preguntamos a las damas gnósticas, esos comités que hablaron alguna vez en una de las asambleas regionales que hemos tenido, ¿dónde están sus actividades? Todas responderán, no hemos hecho nada. No hemos llevado a cabo absolutamente nada. Motivo. El motivo es que estos hermanos y hermanas nunca han trabajado en la desintegración de la falsa personalidad. Nunca se han propuesto eliminar esos yoes que se ven a simple vista, eliminar esos elementos infrahumanos para quedar establecidos como hombres equilibrados, o sea, hombres y mujeres equilibrados. Cuando un hombre ha llegado al estado de hombre equilibrado, entonces poseerá un centro de gravedad permanente o consciente. Mientras tanto no, porque mientras tanto somos hombre 1, 2 y 3, gobernados, hipnotizados completamente por el yo, por el ego. Y lo que un yo determinado afirma en un instante dado, obviamente no puede revestir ninguna seriedad, no es serio el yo, debido al hecho concreto de que cualquier otro yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier otro momento. Lo grave de toda esta cuestión es que muchos hermanos gnósticos creen poseer el sentido de responsabilidad moral y se autoengañan afirmando ser siempre las mismas personas. Aquí han venido personas a estos estudios gnósticos que resplandecen con la fuerza del anhelo, se entusiasman con el trabajo esotérico y uno los ha visto jurar ante el ara sagrada, consagrar la totalidad de su existencia a la gran obra del Padre, a trabajar por sus hermanos, a trabajar por sus semejantes. Uno ha llegado hasta a admirar a un entusiasta así. Obviamente uno ha llegado a sentir gran alegría al escuchar personas de esta clase, devotas y definitivamente sinceras. Hermanos, sin embargo, el idilio no dura mucho tiempo. Cualquier día, debido a tal o cual motivo, justo o injusto, sencillo o complicado, la persona se retira
de la gnosis. Abandona el grupo, abandona el trabajo, y para sentirse bien o tratando de justificarse a sí misma, se afilia a cualquier otra organización mística, a cualquier otro grupo religioso protestante o a cualquier otro grupo religioso oficial, y piensa que ahora va mejor, que ahora pues sí se encuentra por el camino de la verdad y de la justicia. Hace algún tiempo fuimos testigos de una dama que pasó por algún grupo gnóstico. Pienso que duró por ahí unos 15, 18 años. Una dama activa, una dama comprometida con este trabajo, una dama pues y muy interesante. Un día cualquiera le mataron a un hijo que tenía en la guerrilla, parece a mí, o era así. Aquella dama pues se colmó de mucho dolor. Creo que le escribió al maestro. El maestro le respondió lo que tenía que responderle. Pues él había elegido esa vida, que esa era una cuestión de él. Y todo lo que nosotros sabemos sobre esta situación de lo que es la muerte. Bueno, a los pocos meses, la dama fue a visitar el obispo y le pidió perdón por haber abandonado las filas de la Iglesia Católica. Estaba arrepentidísima, que se ponía a sus pies, a su disposición, y aquella dama honorabilísima en los trabajos gnósticos se convirtió en una gran enemiga de nuestras labores. Entonces, ese es el ego, hermano. El ego puede afirmar hoy, en este momento, con gran fuerza, que va a defender una causa, que se va a someter, pues, a las ordalías de la iniciación. Pero luego, cuando le dan por la torre, cuando le echan sal en la llaga, revira, protesta, y viene otro yo a afirmar totalmente lo contrario. De todas maneras, hermanos, todo este ir y venir, todo este cambiar incesantes de escuelas, sectas, religiones, se debe a la multiplicidad de yoes que en nuestro interior luchan entre sí por su propia supremacía. Como quiera que cada yo posee su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, es apenas normal este cambio de pareceres, este mariposear constante de organización, de ideal en ideal, etc. ¿En qué queda el sujeto en sí? Pues el sujeto en sí
no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo como a otro yo. Aquí hemos visto durante todo este tiempo que hemos permanecido en los grupos gnósticos, sujetos místicos, claro, no místicos de verdad, sino yoes místicos que se han autoengañado. Lo hemos visto que después de abandonar el grupo, resuelven creerse dioses, brillan como luces fatuas y por último desaparecen. Aquí hemos visto personas que han escrito 15, 20 libros. Que los hermanos gnósticos le han rendido culto a esa personalidad. Lo han tomado como una autoridad competente. Y luego de escribir todos esos libros, se han retirado, se han declarado Mahatma, más sabios que los venerables maestros de la logia blanca. Personas hemos visto aquí por un momento que se asoman al trabajo esotérico y luego en el instante en que otro yo interviene, abandonan definitivamente estos estudios y se dejan tragar por la vida. ¿Qué pasa, hermanos? La psicología revolucionaria gnóstica nos dice: la gente no aprende las lecciones de la vida ni a cañonazos. Es una lección de la vida. A nosotros nos deberían interesar esa lección de la vida. ¿Qué pasa con esa gente? Deberíamos estar estudiándonos a sí mismos. Hombre, lo que ha pasado con esa gente es que no han fabricado jamás el centro de gravedad permanente. Sin un centro de gravedad permanente, no se es hombre equilibrado. Y si no somos hombres equilibrados, entonces no vamos a tener jamás continuidad de propósitos. Hoy nos ponemos un propósito, mañana tenemos que renunciar a ese propósito porque otro yo le gusta otra cosa. Y así sucesivamente. Hermanos, si uno no lucha contra la vida, pues la vida nos va a devorar. Y son raros los aspirantes que de verdad no se dejan tragar por la vida. Existiendo entre nosotros toda una multiplicidad de yoes, existiendo entre nosotros la falsa personalidad, pues entonces el centro de gravedad permanente no puede existir. Y si no tenemos el centro de gravedad permanente, pues no tenemos ninguna responsabilidad. Una fuerza hipnótica de un yo cualquiera nos trae aquí a estos estudios, nos entusiasma, y luego otro yo, que no tiene nada que ver con estos estudios, nos lleva para otro lugar, para otra parte, a defender otros ideales, otros propósitos, y la gente no aprende esa lección. Cuando uno vio a mucha gente aquí en estos grupos
que escribían libros, que daban conferencias chispeantes, deslumbrantes, y que luego abandonaron estos estudios, estos grupos. Uno se puso en guardia. ¿Qué pasó a esa gente? ¿Qué ocurrió? Eso uno tuvo que darle la razón a lo que enseña este trabajo. Hay que fabricar el centro de gravedad consciente. Porque si no fabricamos el centro de gravedad consciente, a las buenas o a las malas, nos vamos, nos retiramos. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha ocurrido. Eso es en sí el motivo por el cual los grupos fracasan. Porque en vez de estar fabricando el hombre equilibrado, el hombre número 4, la gente se ha quedado en otra cosa. Tal vez teorizando, tal vez haciendo prácticas que aun cuando no son malas, no conducen a ninguna parte. Hace poco me reuní con unos estudiantes y decían que había que vocalizar 1 hora, que había que hacer rituales a determinadas plantas para curar y sanar enfermedades, etcétera, etcétera. Yo les dije, vea hermanos, eso no es malo, pero les voy a decir algo, eso no conduce a la autorrealización íntima. Yo les aconsejaría que en vez de estar vocalizando 1 hora, mejor sería someternos a 1 hora de meditación, estudiando tal o cual elemento infrahumano o inhumano que hemos descubierto en acción. A eso es lo que se refiere el trabajo esotérico gnóstico. Entonces, si uno no desintegra el ego, si uno no elimina esos errores que llevamos en nuestra psiquis, ¿cómo vamos a tener un centro de gravedad permanente? Es apenas normal, uno lo debe comprender así, que no todos los sujetos se autorrealicen íntimamente. Bien sabemos que la autorrealización íntima del ser exige continuidad de propósitos. Y como quiera que es muy difícil encontrar a alguien que tenga un centro de gravedad permanente, entonces no es extraño que sea muy rara la persona que llegue a la autorrealización interior profunda. Hermanos, lo normal es que alguien se entusiasme por el trabajo esotérico y luego lo abandone. Lo extraño es que alguien no abandone el trabajo y llegue a la meta. Ya hemos dicho pues todo esto del experimento que está haciendo el sol, el logo solar. Hemos dicho que dentro del animal intelectual equivocadamente llamado hombre existen gérmenes que convenientemente desarrollados pueden convertirnos en hombres solares.
Pero hay que aclarar que no es seguro que esos gérmenes se desarrollen. Lo normal es que se degeneren y se pierdan, lamentablemente. ¿Por qué? Porque para ser hombre necesitamos continuidad de propósito. Si no hemos podido todavía convertirnos en hombres número 4, no es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. Si no nos hemos convertido todavía en hombre número 4, ¿cómo pretendemos llegar a ser un hombre número 7, el verdadero hombre, en el sentido exacto del término? Hermanos aquí presentes, yo les pregunto, ¿cómo podríamos tener continuidad de propósitos si no establecemos en nuestra psiquis el centro de gravedad? Es obvio que sin el centro de gravedad no es posible tener un triunfo sobre la vida. No es posible llegar a triunfar en una labor gnóstica. ¿Cómo podríamos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de propósitos? ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber establecido previamente en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente? Por eso es que se dice que la raza actual es muy difícil que se independice de la influencia lunar. El hombre número 1, el hombre número 2 y el número 3 han perdido todo interés por la inteligencia solar, y debido a esto se han condenado a sí mismos a la involución y a la degeneración. No es posible que el hombre número 4, el hombre equilibrado, surja mediante la mecánica evolutiva. No está de más decir que la evolución y su hermana gemela, la involución, son tan solo dos leyes que constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Es obvio y evidente, por cierto, que la evolución se realiza hasta cierto punto perfectamente definido, y luego viene el proceso involutivo. Ostensiblemente, a toda su vida le sucede una bajada y viceversa. Uno tiene que reconocer que somos exclusivamente máquinas controladas por distintos yoes. Uno tiene que hacerse consciente del estado en que nos encontramos en estos momentos. Servimos a la economía de la naturaleza. No tenemos una individualidad definida, como suponen equivocadamente muchos pseudomísticos, pseudo-religiosos. Ellos hasta piensan que están salvados.
sin llegar siquiera a ser hombres equilibrados, sin llegar a tener un pie sobre el peldaño más inferior del reino de los cielos. Sí, hermanos, necesitamos cambiar con urgencia máxima a fin de que nuestro trabajo psicológico que los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio por la humanidad, den sus frutos. Solo trabajando sobre sí mismo con verdadera continuidad de propósitos y sentido completo de responsabilidad moral, podemos hacer que los 3 factores de la revolución de la conciencia den frutos. Esto implica consagrar la totalidad de nuestra existencia a practicar estos 3 factores. Aquellos que tienen la esperanza en llegar a convertirse en hombre número 4 mediante la mecánica de la evolución, se engañan a sí mismos y se condenan, de hecho, a la degeneración involutiva. En el trabajo esotérico gnóstico no podemos darnos el lujo de la versatilidad. Esos que tienen ideas veletas, esos que hoy trabajan sobre su psiquis y mañana se dejan tragar por la vida, esos que buscan evasivas justificaciones para abandonar el trabajo, degeneran e involucionan. Lo más grave es que algunas personas aplazan el error, dejan todo para un mañana mientras mejoran su situación económica, sin tener en cuenta que el experimento que el Logo Solar está haciendo acá es algo muy distinto a nuestro criterio personal y a nuestros consabidos proyectos. Hay gente que dicen, ahora que me vaya un poco mejor, voy a hacer esto o aquello. Ahora que me paguen, voy a colaborar con esto. Eso no tiene nada que ver con el trabajo. Esos son proyectos lunares, o sea, proyectos del ego. Sí, pues, la mente veleta no entiende estas cosas que aquí estamos diciendo. Posiblemente escuchará esta clase, pero posteriormente la va a olvidar, porque después viene otra cosa, otra cuestión, y al final concluimos afiliándonos a otra institución que nos venda pasaporte para el cielo, que nos hable en forma más optimista, que nos asegure comodidades en el más allá, que nos diga pues que vamos excelentemente bien, que somos buena gente. Así pues, que si tuviéramos un centro de gravedad permanente, yo les aseguraría que trabajaríamos de verdad seriamente hasta lograr el estado solar.
Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hermanos. Hay tantas evasivas. Existen tantas atracciones fascinantes que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia de este trabajo. Sin embargo, el pequeño margen que tenemos del libre albedrío y la enseñanza gnóstica orientada hacia el trabajo práctico podrían, fíjense ustedes, podrían servirnos de basamento para nuestros nobles propósitos relacionados con dejar el sueño hipnótico. Lamentablemente, son muchísimos los hermanos que son meras marionetas controladas por hilos invisibles, muñecos mecánicos con ideas veletas y sin continuidad de propósito. Hermanos, los invito pues en esta clase a dirigirnos, a dar ese paso de convertirnos en hombres equilibrados. El hombre pues que tiene continuidad de propósitos. Ese hombre equilibrado es el hombre pues que nos va a llevar al hombre auténtico, al hombre real, porque necesitamos continuidad de propósitos para realizar este trabajo. Hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Espero pues que la estudien, que la mediten, que la practiquen y que se dirijan hacia el hombre equilibrado. Todo por hoy, hermanos.